tengan un atrito directo, porque nosotros estudiamos los órganos de forma separada, pero aquí dentro de la cavidad están toditos apretados. Cada uno tiene su serosa, entonces cada uno está de alguna manera deslizándose ahí sin generar fricción ni lesión entre ellos. Bueno, aquí justamente un esquema de lo que vamos a ir viendo de las capas que fuimos mencionando. Dentro de la mucosa, los tres componentes, epitelio, lámina propia y muscular mucosae, la submucosa, tejido conectivo denso y regular, junto con las glándulas y el plexo submucoso de Meissner, la muscular externa con las dos disposiciones del músculo liso, y la serosa, justamente que recubre la parte más superficial. Aquí de nuevo para que puedan ir viendo y puedan ir entendiendo lo que estuvimos diciendo. El día de hoy vamos a empezar desarrollando el estómago, comparando con lo que fue el esófago semana pasada. El estómago es un órgano hueco, justamente en continuación del esófago, que va de alguna manera a comunicar el esófago al intestino delgado. ¿Está bien? Aquí dentro del estómago se va a generar lo que se conoce como la digestión química. No es absorción, sino es digestión, sería más bien en la boca empieza el alimento empieza a ser macerado, empieza a ser roto, ¿verdad? Se rompe de manera mecánica, por así decirlo. Ya empieza el proceso de digestión ligera, pero en el estómago finalmente es donde sufren rotura los enlaces que están dentro del alimento para que pasen al intestino delgado y puedan ser absorbidos. Entonces aquí dentro del estómago hay un componente químico denominado jugo gástrico que se encarga justamente de degradar todos los enlaces que podemos encontrar dentro del alimento. O sea que, por ejemplo, a la proteína, ¿verdad? Que es un todo, le empieza a degradar en péptidos y aminoácidos. ¿Me entienden? Va degradando. ¿Sí? Bueno, el alimento aquí entonces que era sólido, que fue pasando aquí, se lo transforma en un componente más líquido, más fluido, que se denomina quimo. El quimo es el que va a ir pasando y va siendo absorbido por el intestino. Bien. ¿Cómo? Exactamente. Cuando llega al estómago va a ir aquí. Aquí vemos una lámina en la cual vamos a observar las capas del estómago. Esto van a ver también en la práctica. Esto es el epitelio, es súper irregular, ¿sí? La superficie interna del estómago tiene varias rugosidades porque cuanto más se carga puede extenderse. Entonces cuando está vacío es como si picase mucho, ¿me entiendes? Por dentro. Entonces aquí varios pliegues en la parte del epitelio. Esta es la mucosa, epitelio, lámina propia llena de glándulas y muscular de la mucosa. Esta es la submucosa, tejido conectivo denso y irregular. Esta es la muscular externa. Y la serosa, que es prácticamente imperceptible. Aquí
para que ustedes se identifiquen en la práctica. En el estómago, el epitelio es cilíndrico simple, mucosecretante. Básicamente es cilíndrico simple, ¿sí? Y dice mucosecretante porque las células cilíndricas que van a ver son pálidas, producen mucina. No son células caliciformes, son las células del epitelio las que producen mucina. Entonces, básicamente, epitelio del estómago, cilíndrico simple, ¿sí? Cilíndrico simple. Y como comenté, en la lámina propia van a estar las glándulas gástricas que se encargan de producir el jugo gástrico. Esta es la superficie macroscópica, superficie interna del estómago con todas las rugosidades, entonces es el rugae, que les comenté así. ¿Ven? Esto cuando el estómago está lleno, cuando forzamos al estómago, esto se lixica, ¿sí? Pero cuando está vacío tiene estos pliegues, ¿sí? Rugae se llama. Epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa, submucosa, todo esto es mucosa, muscular y adventicia. Muy bien. Otra vez, otro esquema. Esta sería la superficie más interna y va a estar el epitelio cilíndrico simple, tiene muchos pliegues. Dentro de la lámina propia vamos a encontrar todas las glándulas que les voy a presentar, productoras de jugo gástrico, muscular de la mucosa, ¿sí? Submucosa, muscular y serosa o adventicia. Bueno, empezamos. ¿Qué es lo primero que vamos a ver entonces? Esta es la capa mucosa. Aquí está el epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Y sigan un poco conmigo, acá empieza. Cilíndrico simple y va aquí. Miren lo que va pasando. Viene y baja. Se da la vuelta y sube. Baja de nuevo. Sube de nuevo. Baja de nuevo. O sea que tengan en cuenta que la superficie del estómago tiene esta disposición. Lleno de pliegues. ¿Sí? Aquí, mira, miren un poco. Esta región de descenso o de invaginación se llama fóvea. Y justamente en la parte más profunda está siendo secretado el jugo gástrico. ¿Está bien? Primero, epitelio cilíndrico simple. Esta parte más pálida, no, vuelvo a insistir, no son células caliciformes. Son las mismas células del epitelio las que son pálidas. ¿Sí? Por eso se llama cilíndrico simple mucosecretante, porque estas células cilíndricas producen mucina todo el tiempo. ¿Para qué sirve esta mucina? Estas células producen mucina y la depositan en su superficie para protegerse ellas mismas del jugo gástrico. ¿Me entienden? Entonces todo el tiempo están produciendo mucina y forman como una película. El jugo gástrico viene de aquí y se queda prácticamente por encima de la mucina. Entonces es interesante. ¿Alguien acá ya tomó protector gástrico? Es una pregunta que medio que yo creo que toditos ya tomaron alguna vez protector gástrico después de tener así una acidez interesante. Y el protector gástrico lo que hace es eso, protege a nuestro epitelio para que el jugo gástrico no lesione, ¿sí? Nuestro propio epitelio. Entonces, es algo muy común en... ¿Cómo? Se puede asociar porque la saliva está lubricando y protegiendo. Solamente que en el estómago, aparte de esa protección de lo que viene por fuera, por así decirlo, está el jugo gástrico que es muy agresivo. Entonces, por eso esa es la función de los protectores gástricos que tomamos, ¿verdad? Muy bien. Epitelio, aquí por debajo, esto es la lámina propia, ¿sí? Vamos a conocer cuáles son las glándulas que están presentes a ese nivel. Aquí, ahí va. Bueno, y justamente lo que estábamos viendo era esto. Miren acá, epitelio
desciende, vuelve a subir, desciende, vuelve a subir, eso es lo que estábamos viendo. Y como les dije, al final, en la parte más profunda de cada cosita o cosa, una glándula en realidad está drenando aquí el cubo gástrico. Aquí se produce el cubo gástrico dentro de la lámina propia y justamente en la parte más profunda, ¿sí?, de la cosita o de la fosa se secreta y llega hasta la superficie del estómago. Las cositas gástricas también se conocen como foveolas, como les dije. No es nada más que los desniveles que se van generando con el epitelio. Y en cada región más profunda, justamente, va drenando una glándula gástrica. Las cositas o foveolas son orificios en la superficie de la mucosa que van a comunicar con una glándula gástrica. Estas glándulas gástricas son de tipo tubular, simple, ramificada. ¿Sí? Es un conducto que llega hasta la superficie y tiene generalmente varios túbulos que están ramificados. En cada túbulo se produce el cubo gástrico y eso va llegando hacia la superficie. Así como ven acá, está en la parte secretora. Acá se produce el cubo gástrico y acá llega el conducto. Tubular, simple, ramificado. Bueno, esas glándulas, recuerden con anato, ¿cuáles son las porciones del estómago? ¿Cuáles son los segmentos del estómago? Cardias, después está el fundus, ¿verdad? Fundus, cuerpo y el segmento final que es el píloro, ¿verdad? Bueno, esas glándulas varían un poquitito en el tipo de secreción que van a tener dependiendo del segmento. Por ejemplo, las glándulas que están en los extremos producen más moco que otra cosa. Y las que están en la parte del cuerpo son las que producen más jugo gástrico. Pero en todo el estómago hay glándulas, ¿me entienden? El tipo de secreción nomás lo que varía un poquitito dependiendo del segmento. Aquí, por ejemplo, a nivel del cardias, a las glándulas se las denomina glándulas cardiales. ¿Sí? A ese nivel, por ejemplo, del cardia se produce mucho moco, ¿sí?, para proteger justamente esa región del reflujo. ¿Me entienden? Entonces, eso ya tiene que ver más con la función. Pero a ese nivel se llaman glándulas cardiales. A nivel del cuerpo y fundus, vamos a tener a las glándulas corpofúngicas, fúngicas o gástricas, cuya función va a ser la producción de ácido gástrico, ¿sí?, jugo gástrico a ese nivel. Y en el canal pilórico, ya cuando va a tener comunicación con el intestino delgado, se llaman glándulas pilóricas. También hay más producción de moco. Bueno, hay muchas imágenes aquí. Miren esto para que entiendan lo que les estoy diciendo. Epitelio, como les dije, es súper irregular. ¿Esto cómo se llama? Es de descenso aquí, este canal. Es una fosita o foveola, exactamente. Y aquí en el fondo de la foveola, justamente que tengo, aquí da para ver bien, justamente en el fondo de cada foveola o fosita drena una glándula gástrica, ¿sí? Acá se está produciendo el jugo gástrico y justamente llega aquí y por medio de la fosita llega a la superficie. Toda esta región que es de la lámina propia está llena de glándulas gástricas. Bueno, acá también da para ver súper bien. Epitelio, foveola, que sería esta región de invaginación aquí. Y en el fondo de la foveola justamente van drenando estas glándulas gástricas. Hasta ahí bien, ¿da para entender lo que fue pasando? Los que no están durmiendo, ¿me entendieron? ¿Sí? Bueno. Ahora, lo que resta saber ahora es cuáles son las células que vamos a encontrar dentro de la glándula. Ahora vamos a estudiar a esa glándula, ¿sí? Y las células que la conforman para que produzcan el jugo gástrico. ¿En qué? ¿Sí?
pensando, la úlcera gástrica, aparte de la capa mucosa, puede pasar a las demás capas y después perfora el estómago. Y ahí generalmente se produce la peritonitis química. Imaginen ustedes el jugo gástrico, ¿verdad?, derramándose dentro de la cavidad abdominal. Es una catástrofe, porque genera una peritonitis, así, hace con que todo el abdomen se vea. Y eso es la gastritis, que todos tenemos, ¿verdad? Todo el mundo tiene acidez. A veces no se le hace caso, pasa a una gastritis. De una gastritis, cuando uno no trata, puede pasar a una úlcera. Y una úlcera le puede perforar el estómago. Claro, cada uno tiene su cuadro clínico. No tengan miedo cada vez que tengan acidez, piensen que su estómago ya se está perforando, está lleno. Cada cuadro tiene su sintomatología. Por ejemplo, una úlcera gástrica ya va a sangrar, por ejemplo. ¿Me entienden? Ya va a haber una hemorragia digestiva alta y demás. No se desesperen, pero sí puede pasar. Puede pasar. Entonces, en una úlcera, esto prácticamente se destruye, ¿sí? La mucosa se destruye. Entonces, estamos en la capa mucosa, en la lámina propia, dentro de una glándula gástrica. Esto ya les comenté, la superficie epitelial, que es un epitelio cilíndrico simple. Todas las células del epitelio son productoras del moco, son secretoras, por eso se llama superficie epitelial secretora. Protegen al epitelio del pH ácido del estómago, del jugo gástrico. Ya les estoy comentando eso. Estas células, este es el epitelio, muy lindo. Acá están los núcleos, ¿ven? Los núcleos del epitelio, ¿sí? Y el citoplasma, que generalmente es pálido. Citoplasma bien eosinófilo, ¿sí? Claro, que tiene mucha mucina. Por eso algunos confunden, piensan que en el estómago hay células caliciformes. Es la tercera vez que digo, no hay células caliciformes en el estómago, ¿está bien? Produce mucho moco, pero son las células cilíndricas del epitelio las que producen ese moco. Miren esto, debajo del epitelio que tengo, lámina propia, y aquí están las glándulas productoras de jugo gástrico. No hay microvellosidades a nivel del estómago, no hay células caliciformes. El mucinógeno que se menciona que están dentro del citoplasma de estas células del epitelio se ve solamente con el microscopio electrónico, y se observan complejos de unión adhesiva entre una célula y otra del epitelio. Bueno, aquí en esta lámina, ¿por qué vemos de color rojo? Este es el epitelio del estómago. Exactamente. ¿Por qué no es pálido? Porque justamente a estas células se las coloreó con la tinción de paz, ácido periódico de Schiff, que colorea a los carbohidratos, deja a los carbohidratos con una coloración rojiza. Y es solamente para que vean la cantidad de mucina que cada célula del epitelio tiene en su citoplasma. Muy lindo. Y acá, lámina propia, y dentro de la lámina propia las glándulas mochidelas productoras de jugo gástrico. Vamos a hablar entonces justamente de esas glándulas. Este es un esquema para que entiendan. Epitelio, fosita gástrica o foveola. En el fondo de la foveola drena una glándula gástrica de tipo tubular, simple, ramificada. Esta sería la nomenclatura. Estas glándulas están ubicadas en el cuerpo y en el fundus, así ¿cómo les puedo decir? Son más abundantes a ese nivel. El tipo de estructura tubular simple ramificada, y va a tener regiones. El istmo, ¿sí?, que sería justamente la región en la cual esta glándula drena en el fondo de la foveola, el cuello y el segmento púbico, que sería la parte más secretora. Istmo, región de comunicación con la foveola. Cuello, que sería básicamente el que conecta
gato, ¿verdad? ¿En qué capa estamos? En la capa mucosa. ¿En qué región de la submucosa estamos ahora? Estamos en la lámina propia. Dentro de la lámina propia hay glándulas. Y ahora lo que estamos viendo cuáles son las células que conforman esas glándulas. ¿Sí? Bueno, aquí está la glándula. ¿Sí? Y quiero que mencionen, o sea, que conozcan estas células. Células principales, células parietales, células mucosas del cuello, células endócrinas y células madre. Tienen que conocer las 5. ¿Sí? La función principal al menos tienen que conocer. Entonces vayan anotando y marcando porque vamos a hablar de ellas. Y estas células, las 5 células se distribuyen aquí, son las que están tapizando a la glándula y cada una de ellas aporta una función específica para la producción de jugo gástrico. Jugo, porque una cosa es decir ácido gástrico, el jugo es ácido, pero el jugo sería el ácido más los demás componentes que tiene que tener para que la degradación sea completa, para que la degradación del alimento sea completa. Bueno, células principales, así se ve, muy lindo. Sí, aquí, todo esto, todas son estas células que están revistiendo la superficie de la glándula. Parece una babuza. ¿Saben por qué? Porque son varios túbulos ramificados y con el borde se ve solo el contorno. Solo por eso, bueno, células principales. Principales. El nombre ya lo dice. ¿Qué van a hacer las células principales? Primero, son las más abundantes. Principales, más abundantes. ¿Sí? Son de tipo seroso con una basofilia en la porción basal. Eso es interesante también. Nosotros vamos a identificar a las células principales porque su citoplasma es basófilo. ¿Sí? Ahí va a haber una, ¿cómo les puedo decir? Va a haber un cierto contraste con las demás. ¿Sí? Su citoplasma suele ser basófilo. ¿Sí? Dentro de esas células tenemos gránulos decimógenos apicales. ¿Sí? Los gránulos de esas células tienen pepsinógeno. Lo que hace es degradar las uniones o la pepsina presente en las proteínas. O sea que básicamente lo que hace este pepsinógeno es degradar, ¿sí?, todos los enlaces que encontramos dentro de las proteínas. ¿Sí? El pepsinógeno es un precursor de la enzima pepsina. Y la pepsina justamente asociada, o sea, el pepsinógeno asociado al ácido clorhídrico pasa a ser pepsina, que es la que corta los enlaces proteicos. Resumiendo, célula principal es la más abundante dentro de la glándula. ¿Verdad? Esta célula principal produce pepsinógeno, que es un agente que está en reposo. Pero cuando ese pepsinógeno es enviado y se une al ácido clorhídrico, pasa a ser pepsina, que rompe los enlaces peptídicos. ¿Qué es un péptido? ¿Ya escucharon hablar de péptido, verdad? ¿Cómo? Exactamente. Para formar una proteína, entonces lo que hace la pepsina es cortar esos enlaces que se van degradando. Cuando comemos o cuando consumimos algún tipo de proteína, entonces de esa manera se va disociando. Se van disociando las uniones. Acá están los gránulos de decimógeno que contienen justamente al pepsinógeno. Interesante. Ahí justamente para que vean la localización de dónde están, ¿sí?, de la glándula y de esas células. ¿Sí? Las células principales que están aquí son la gran mayoría. Les voy a ir comparando con las demás para que veamos láminas, ¿está bien? Para que no confundan. Ahora, segundo grupo de células se llaman células parietales o císticas. Parietales, como ya dice el nombre, parietal, pared, están localizadas en toda la glándula, prácticamente
para este examen parcial, no quiero que confundan con otra célula que tiene un nombre muy parecido. Hay en paratiroides, hay una célula que se llama oxífila. ¿Recuerdan? Y esta es oxíntica. No confundan. Una es de la paratiroides y otra es del estómago. Ahí ya entramos en confusión, ¿verdad? Ahí cuanto más decimos no confundan. Oxífila, oxíntica. En este caso es oxíntica, la del estómago. En este caso son, aquí ya da para comparar con una principal para que vayan entendiendo. Son células grandes cuyo citoplasma es bien acidófilo o eosinófilo. ¿Y cuál es la función de la célula oxíntica? Acá. Bien evidente, en la práctica también es fácil de reconocer porque tiene un citoplasma amplio y bien acidófilo. La célula oxíntica o parietal es la que produce el jugo gástrico, el ácido gástrico del jugo gástrico. ¿Sí? De ella depende la producción de ácido clorhídrico que hace con que el estómago tenga un pH tan ácido. ¿Sí? La célula oxíntica produce el ácido clorhídrico, puede llegar a tener un pH menor a 1, que es súper ácido, y también produce el factor intrínseco gástrico. Vamos a hablar de eso. Factor intrínseco. ¿Qué va a hacer el ácido clorhídrico? ¿Qué hace ese pH tan ácido? Uno, va a activar al pepsinógeno. ¿Me entienden? Entonces, la célula principal no funciona sin la célula parietal. Allá empezamos, ¿verdad? Necesitamos tener un pH muy ácido para que se empiecen a degradar las uniones proteicas al menos. El ácido clorhídrico elimina casi todas las bacterias. Exactamente, es la que se encarga de mantener un pH prácticamente estéril en el estómago. La única bacteria que consigue sobrevivir y la que se burla de este pH es el Helicobacter pylori. La única que se mantiene ahí dentro del ácido, no le hace nada, porque tiene la ureasa, forma como una capa protectora y se mantiene ahí, no le hace absolutamente nada. El resto muere, generalmente, cuando llega por el pH tan ácido. Ahora, ¿qué es el factor intrínseco? El factor intrínseco, atiendan bien, puede ser lo que un segmento depende de otro. Por eso cuando uno tiene problemas de estómago, ya empiezan generalmente todos los problemas posteriores, porque un segmento depende del otro. En el estómago, las células oxínticas producen el factor intrínseco. El factor intrínseco, ¿sí? Como pueden ver acá, es una glucoproteína. Y esa glucoproteína es necesaria nuevamente para la absorción a nivel del intestino delgado. Miren un poco, absorción de vitamina B12 en el intestino delgado, específicamente en el ilio. Ahora, vamos a suponer que yo tengo gastritis, ¿verdad? Y esa gastritis daña a la superficie de mi estómago y daña a las glándulas y le empieza a dañar a la célula parietal. ¿Está bien? La célula parietal ya no va a tener la capacidad de producir factor intrínseco. Entonces yo no voy a poder producir tampoco, o sea, no voy a poder absorber vitamina B2 a nivel del intestino delgado. ¿Entienden? Y eso lleva a lo que se conoce como anemia. ¿Saben hablar de la anemia perniciosa? Es un tipo de anemia por deficiencia de vitamina B12. Y el problema está en la falta de absorción a nivel del intestino delgado. Pero ¿dónde está en realidad el inicio de todo? En el estómago. Yo tengo que tener factor intrínseco producido en el estómago para que la vitamina B12 sea absorbida a nivel del intestino delgado. ¿Están entendiendo? Interesante eso. Interesante.
Tiene tendencia a ser anemia perniciosa. Tiene tendencia. No digo que va a ser, pero como una gran parte, ¿sí?, de la superficie de alguna manera es extraída. Por eso generalmente se les suplementa a lo que hace bariátrica. Se les suplementa de forma interesante. Bueno, entonces, ahora ya para reconocer, lo primero que es una lámina. Yo sé que ya están en el todo, tal vez ya le agarraron la mano a la teoría, a la práctica, perdón. Pero ustedes siempre tienen que agarrarse con lo que es más evidente y luego comparen con lo que es más difícil. En una lámina, si se les pregunta el diagnóstico de célula, la más evidente va a ser la célula parietal u oxíntica. Siempre busquen lo más lógico, lo más evidente para ustedes y luego comparen con lo demás. Si esta es una célula oxíntica, esta es una oxíntica y esta es una principal. Recuerden que les dije que la principal tiene un citoplasma más basófilo. Esta es una parietal u oxíntica y esta es una célula principal. Es un poco menor y el citoplasma es más basófilo. Mas tem contraste. Hay un cierto contraste por lo menos. Bueno, vamos avanzando. Tercer grupo de células, el nombre ya dice todo. Las dos primeras son las que tenemos que conocer. Las mucosas del cuello. Mucosas del cuello. ¿Dónde están localizadas? En el cuello. ¿Qué producen? Moco. Esto es más fácil. Insertadas entre las células parietales, sí podemos llegar a encontrar aquí también en el cuello. ¿Sí? Son cilíndricas, producen moco y son pálidas. El citoplasma es bien pálido. Difícil de encontrar dentro de todo este contraste. Pero están de alguna forma aquí. Esta, por ejemplo, puede ser células pequeñas, citoplasma pálido y producen moco. ¿Entienden? Ayudan a lubrificar la superficie ya dentro de la glándula. Está a nivel del cuello, pero también a nivel del cuerpo podemos encontrar entre las oxínticas. ¿Sí? En esta lámina, por ejemplo, puede ser esta. ¿Sí? Tiene un citoplasma bien pálido, pero no son abundantes, están así, de forma así bien aislada. Producen moco y lubrifican la superficie, solo eso. Muy bien, células madre. El nombre ya lo dice, células madre pluripotenciales.
y las mucosas del cuello 6 días. Las enteroendocrinas son interesantes. ¿Sí? Las enteroendocrinas producen ciertas hormonas que activan a las células principales, o sea, que activan la producción de jugo gástrico, por ejemplo. Son las células que activan, por ejemplo, el hambre que tenemos muchas veces. A veces vemos, por ejemplo, un alimento, ¿verdad? Y al ver, ya empezamos a tener hambre. Parece que es como la producción de saliva. Muchas veces es, ¿cómo les puedo decir? El estímulo nervioso es visual a veces. Solo por ver o por oler ya se estimula el sistema nervioso y se producen ciertas hormonas. Lo mismo pasa aquí a nivel del estómago. Las enteroendocrinas, a veces cuando vemos algo, ya empezamos, ya no siquiera así el estómago una vez que vieron algo, la sensación de querer comer y el estómago, hay una acidez interesante en el estómago inclusive, ¿sí? Las células enteroendocrinas, ¿qué hacen? Producen ciertas hormonas que activan a las células principales, ¿sí? A las parietales en realidad, a las oxínicas, y ya empiezan a producir jugo gástrico, esperando que ese alimento llegue ahí. En realidad estamos viendo nomás. O tenemos hambre nomás, y el estómago ya está produciendo jugo gástrico, esperando que el alimento llegue al estómago. Ya prepara al estómago para que podamos comer ese alimento. Pero a veces ni siquiera tenemos ahí, eso es la verdad que la estamos pensando. ¿Cuál? No. Mucosa del cuello, mucosa superficial. No, acá no habla de células madres. Mucosa nomás, superficial. Las mucosas superficiales son las células, se refieren más bien a las células que ya están en el epitelio. ¿Sí? A eso se refiere. Pero son productoras de moco nomás también. Pues, para ir terminando el estómago, les dije que en cada segmento tenemos glándulas. Tenemos las glándulas cardiales, ¿sí? Las glándulas cardiales, como les dije, están localizadas en el primer segmento del estómago, son tubulares, ramificadas en su gran parte y producen moco. Entonces, básicamente, al ver una lámina de la parte del cardias, acá está el epitelio, las foveolas que son más cortitas, aquí vemos a las glándulas que van llegando y son un poco más pálidas. Esto es solamente para diferenciar cardias, cuerpo y píloro. Eso van a ver más bien en la práctica. Cardias. Las glándulas, este sería el cuerpo. En el cuerpo, para la práctica, van a ver que el cuerpo tiene muchas más glándulas y las foveolas son más profundas. Dejo para la práctica. Las pilóricas, que serían del último segmento, generalmente tienen más glándulas enteroendocrinas y son más pálidas. ¿Sí? Esperen un ratito. Aquí voy. ¿Por qué tenemos que diferenciar cuerpo del cuello y del píloro? Porque en la práctica, a nivel de los extremos, tanto cardias como píloro, tenemos más células mucosas. Entonces, la tinción de las glándulas y de la lámina propia es más pálida. Y a nivel del cuerpo, como hay muchas células parietales, muchas células toxínicas, la coloración es mucho más fuerte. ¿Sí? Hay más contraste. Eso va a ser más para la práctica, diferenciar los segmentos. ¿Claro? ¿Cómo? Son tubulares, simples, ramificadas. Dicen más que son más ramificadas, o sea que tienen más túbulos. La estructura es igual. Es una tubular. Es tubular. Así es una glándula gástrica. ¿Sí? Sí. Que las corpuscúticas son las localizadas en puntos y cuerpo. A eso se refiere. Cuerpo y puntos del estómago.
píloro, las mucosas son mucho más profundas y las glándulas son más prominentes. ¿Sí? Vamos a ir viendo, van a ver en la práctica y si no logran reconocer les voy a mostrar también. Esto por ejemplo es píloro. ¿Ve cómo es mucho más profundo? Las cositas son más profundas y la cantidad de glándulas en la lámina propia es más prominente. Comparado con cardias, por ejemplo, ¿qué es cardias? ¿Ves las cositas? Ya es con un aumento mayor inclusive, pero las cositas son bien superficiales, por así decirlo. ¿Está bien? Bueno, para ir terminando, lámina propia justamente es la que estábamos viendo. Aparte de las glándulas, hay mucho tejido conectivo laxo envolviendo a las glándulas gástricas. Muscular de la mucosa es un músculo de tipo liso que se encarga básicamente de cerrar la mucosa del estómago. Solo eso. Dentro de la submucosa, segunda capa del estómago, no hay su secreto. Es todo lo que ya sabemos. ¿Qué tipo de tejido vamos a encontrar? Tejido, conectivo, denso, irregular, y dentro de él, el plexo de Meissner. ¿Sí? La gran diferencia del plexo submucoso de Meissner, la gran diferencia entre un segmento y otro está en la mucosa, es la capa que más varía. El resto de las capas prácticamente es igual, submucosa, muscular y serosa. ¿Sí? Entonces, submucosa básicamente eso. Esta es la capa mucosa que estábamos viendo con las glándulas, con las células y todo. Esta es la capa submucosa y ahora vamos a la muscular, que tiene una particularidad para el estómago. ¿Sí? Aquí tenemos un plexo nervioso, pero esto ya es. Ahí, por ejemplo, da para ver algunos somas neuronales. Somas neuronales. Hay otros somas neuronales. La muscular en el estómago tiene una tercera disposición. ¿Cuáles son las dos disposiciones del músculo clásicas? Una interna circular que se encarga de hacer con que exista este movimiento y una externa longitudinal cuya contracción va a hacer con que el alimento vaya. En el estómago hay una tercera capa que refuerza a la capa muscular, ¿sí? Porque el estómago es como una licuadora, para chacoallar, no tiene fuerza, ¿entiendes? Entonces tiene un refuerzo, tiene una tercera disposición del músculo liso que es la capa oblicua. Y eso existe solo en el estómago. Esa es la única particularidad dentro de la capa muscular. Tiene una capa externa longitudinal, una capa intermedia circular y una interna diagonal u oblicua, que es lo mismo. ¿Sí? La capa intermedia es la que va a formar luego el esfínter pilórico, que ya conocen por anatomía. Entonces, el plexo mientérico de Auerbach está presente acá, por supuesto, pero si se pregunta alguna particularidad del estómago, es básicamente una tercera disposición del músculo liso, la capa oblicua o diagonal, que es interna. Entre las capas vamos a encontrar también el plexo de Auerbach. Entre las disposiciones. Y la serosa que sería el peritoneo visceral que contiene el mesotelio, ¿verdad? Epitelio plano simple y un poquitito de tejido conectivo laxo. Ninguna particularidad importante. Entonces aquí tenemos al estómago con diferentes segmentos. Esto por ejemplo es cuerpo. Aquí da para ver ese contraste de tonos entre las células oxíticas y las parietales y las principales. ¿Cómo?
distinguir los segmentos, cardias, cuerpo y píloro. Eso para la práctica se tiene que distinguir. Esto por ejemplo es cuerpo. ¿Sí? Cuando resaltan las células oxínticas o parietales, cuando hay contraste de tonos, es cuerpo generalmente. En cambio, cuando vemos esto, aquí no hay mucho contraste. Aquí hay muchas células mucosas y por la profundidad de las cositas, esto es píloro, esto es cuerpo.